aquí en esta región. Lo que pasa con los economistas es que este mercado es muy chiquitico, terminan yéndose a otros mercados, ¿de acuerdo? Bueno, beta 2, análogamente, sería la productividad marginal del trabajo. Esta vaina es importante empíricamente hablando porque permite que uno, si uno tiene una empresa y es capaz de medir bien la productividad del trabajo, tiene en esencia una fórmula que le permite saber cuál es el salario de equilibrio que debería pagar. Y eso significa controlar un costo que puede ser variable dentro de la función de costos y que finalmente va a afectar a la función de ingresos operacionales del negocio para saber si esa vaina es o no sostenible, en parte, lógicamente, porque no todo depende de este factor, ¿de acuerdo? Entonces, el factor trabajo visto como un costo desde la teoría de la firma, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé bien manejar los costos y si el gobierno me lo permite, porque cuando el gobierno me dice es que tienes que pagar un salario mínimo, entonces se me complica la cosa si el salario mínimo es más alto que la productividad de mis trabajadores. ¿Se comprende? Es decir, si el salario es más alto que la productividad, yo tengo sobrecostos. Luego, la única forma de sobrellevar la empresa es contratando menos gente y exigirle más. Y eso puede implicar segregación del mercado laboral por un lado, pero puede implicar también sobreexplotación por otro, ¿de acuerdo? Esta vaina, bueno, diferencialmente, pues no es la cosa súper compleja, porque simplemente el cambio de Q debido al cambio en L, ¿de acuerdo? Y es importante porque nos permite optimizar un poco el tema de costos. Ustedes saben, costos fijos, más la parte fija, más la parte variable, costos totales, bueno, todo eso lo vieron y lo van a tener que ver en proyectos. Ok, la teoría dice que si usted suma beta 2 y beta 3, pues esto le va a dar rendimientos crecientes a escala. Si esto es mayor que 1, ¿cierto? Si es mayor que 1 son rendimientos crecientes a escala, coloquémosle aquí. Si esto es mayor que 1, entonces rendimientos crecientes a escala. ¿Qué significa eso? Los rendimientos crecientes a escala. Así como tengo que salir rápido de esta explicación porque es allá donde estoy. Chicos. Por cada, o sea, que se crece más rápido que lo que se invierte, algo así. ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Econometría te ayuda por eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que crece y qué es lo que tengo como consecuencia de ese crecimiento? Entonces, si crece, o sea, hay mayor producción por cada, en una relación mayor que... Causa, me estás hablando de causa, de efecto. Cuando dices producción, empecemos por la causa. ¿Qué es lo primero que se está moviendo? El capital y el trabajo. Listo, se están moviendo los factores, ya te pegaron la ayuda, vamos contigo. ¿Qué pasa si los factores se mueven? O sea, se mueve el capital y el trabajo, supongamos que crece, ¿qué pasa? La producción crece... Listo, la producción crece. Sabemos que si yo, por ejemplo, yo triplico mis inversiones, ojo que te estoy dando una variable clave, yo estoy triplicando la inversión, por eso usted dice, pero el profe está explicando inversión y se pasó a producción. Entonces, si yo estoy triplicando la inversión en capital y en trabajo, porque es que estoy pensando como inversionista, ahora, si yo triplico aquí, en vez de meterle 1 millón, le meto 3 millones de pesos aquí, ¿qué es lo que esperaría que pase en Q si esta vaina es mayor que 1? ¿Qué es lo que yo esperaría? Que sea más del triple. Esa es la vuelta. ¿Listo? O sea, que sea más que proporcional. ¿De acuerdo? Que sea más que proporcional. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos prácticos, ¿no? Para lo que les va a servir la economía, ¿cierto? Saber cuánto hay que invertir, ¿cierto? Porque si yo estoy sobreinvirtiendo, puede ser que tenga como consecuencias, por ejemplo, exceso de liquidez en el capital de trabajo de mi empresa. Sí, me estoy metiendo en la parte financiera. Y al tener exceso de liquidez es como cuando usted tiene muchos recursos pero no hace nada con ellos, ¿de acuerdo? Entonces la idea del economista es que lo optimiza y por eso viene toda la teoría de carteras y diversificación. Dice, si me está sobrando plata por aquí, se puede invertir por acá. Entonces
¿cuál es el otro aspecto analítico del economista? Por ejemplo, llega una persona y me dice, oiga, tengo muchas deudas, tengo pocos ingresos, entonces venga y le hago un análisis, una simulación de cómo debería usted manejar su presupuesto, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde debería invertirse? ¿Para qué se está invirtiendo? ¿Y en dónde estaría maximizando sus ingresos? De tal manera que llegue a un punto en que usted nuevamente llegue al equilibrio, incluso que pueda tener un exceso de recursos que pueda empezar a invertir. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve un economista. Ahora, la vuelta es saber bien cómo se hace eso. En buena medida, la competencia que yo estoy desarrollando dentro de ese poquito que yo pueda hacer, que complemente lo que hacen los demás profes y sobre todo usted, porque ustedes aquí es el fundamental, ¿cierto? Es ver cómo integro todo eso y me vuelvo muy bueno en esa vaina de tal manera que empiece a ser un referente. ¿De acuerdo? Oye, el tipo que analiza presupuesto, por ejemplo, bien y que optimiza esa vaina está aquí. Y usted ya sabe que usted tiene su teoría, su programación, que sus datos optimiza el cobrador, ¿cierto? Ahora, bueno, no es tan fácil, tiene que estudiar mucho. Y eso va a implicar muchas horas de no sueño, ¿cierto? Yo sé de lo que le digo. Entonces, si beta 1 más beta 2 es igual a 1, ¿qué tengo? Rendimientos constantes. Esos son los rendimientos constantes a escala. ¿Alguien me puede explicar así con numeritos de manera sencilla qué son los rendimientos constantes? Si aumento el capital y el producto, por ejemplo, en 2 unidades, espero que el capital y el trabajo en 2 unidades, espero que el producto crezca en esas mismas 2 unidades. Coloquémosle millones para que quede más bueno, entendible para todos. Yo le meto a mi empresa 2 millones de pesos, es una inversión que hago para financiar capital y trabajo. Eso no significa que los estoy metiendo proporcionalmente, eso no significa que le estoy metiendo 1 millón aquí y 1 millón acá, no, eso depende de básicamente cuál sea más elástico, cuál sea menos elástico, ¿de acuerdo? Pero el conjunto son 2 millones como lo plantea Gabriela. Entonces, si yo le meto a esta vaina 2 millones y el resultado en la producción es que la producción se incrementa en 2 millones, entonces yo digo hay proporcionalidad, ¿de acuerdo? Esa proporcionalidad es más o menos difícil de encontrar en la práctica. Es tan difícil como cuando uno le dice a la novia, mi amor, yo te amo, y dice yo te quiero. Y usted en la práctica se empieza a dar cuenta y dice, no, yo le invierto a ella X tiempo y me preocupo y le doy detalles, y ella me dice, pues sí, sale y todo eso, pero un día me dice, no, es que estoy ocupada. Usted se empieza a angustiar, ¿cierto? Y de pronto es eso, ¿no? Un exceso de, eso es productividad marginal decreciente. Bueno, ella se cansa, ella necesita estar con sus amigas, necesita estar sola, necesita hacer sus cosas. Y usted quiere estar ahí con ella todo el tiempo, pues la asfixia. Y entonces por eso fue que la relación no salió bien. Bueno, el profe aquí también cuenta sus historias. Esto es exorcizante, saca sus traumas. Bueno, la última que me queda, ¿cuál es? Rendimientos decrecientes. Y esa es que sea positiva, porque las productividades son positivas, ¿cierto? Imagínense una productividad negativa. Yo tengo un trabajador que en lugar de sumarme me resta, no, chao, despedido. Entonces, teoría de mercado laboral. Entonces, tienen que ser positivas independientemente, pero colectivamente no me superan la unidad. Entonces, esas son rendimientos decrecientes a escala. ¿Alguien me la puede explicar con el ejemplito de los millones de manera simple, así como para pasarla rápido? Si invierte 2 millones, la producción crece 1 millón. Listo. Yo le invierto 2 millones, ¿cierto? Capital y trabajo, y el resultado en la producción es 1 millón. Entonces, por aquí no es la vuelta. Entonces, los 3 escenarios. ¿Listo? Ahora bien, cuando estamos hablando aquí de inversión, ¿cierto? Aquí estamos colocando la inversión. Aquí estoy colocando... ¿Salario? Estoy colocando salarios. No. Públicos. Estos no podrían ser los salarios. Aquí tengo un error. Entonces, estos no son salarios. Estos son los salarios totales. Ya. Porque es que estos son los ingresos de los empresarios. Estos son los ingresos de los empresarios. ¿Se acuerdan que en el modelo de Klein que estábamos revisando la clase pasada, decíamos salarios del sector público, los del privado y beneficios de los empresarios? Y todo eso son los ingresos de la economía. Estos son los beneficios.
Fíjense que estamos estudiando la versión original de Klein. Yo les estaba mostrando la última en la clase pasada y por eso tenemos esa discrepancia. ¿De acuerdo? Estos son los beneficios empresariales. Y fíjese que aquí el tipo dice, bueno, ¿de qué depende la inversión? De los beneficios empresariales. Claro, aquí viene otra parte de la teoría. Por ejemplo, el último libro que me estoy leyendo se llama Ruido. Y el libro es de Kahneman, ¿no? Kahneman fue premio Nobel de Economía conductual. Y está muy bueno el librito porque ese problema que tiene a veces uno cuando lee ciertas cosas y no lee otras. Uno tiende a pensar que todo lo que uno conoce ya está firme, ¿cierto? Por lo menos mi experiencia es que todo lo que yo conozco se está tambaleando constantemente. Este fin de semana fue fatal, nos hicieron un examen y fue fatal ese examen para todos. Entonces, precisamente porque nos pusieron a dudar de lo que sabíamos. Demuestre tal cosa. Y resulta que por lo menos a mí la demostración no me dijo. Y le metí toda la lógica al mundo y me salió una cosa ortogonal, todo raro. Pero bueno, a lo que me voy es, yo le estoy aquí invirtiendo, ¿cierto? Debido a beneficios empresariales, ¿de acuerdo? Ahora, si usted se pone a revisar un poco su teoría micro, y esto lo va a ver en proyectos, por eso es que mira micro primero y después ve proyectos, ¿cierto? Porque para proyectos usted tiene que tener como fundamentación micro. Los beneficios los obtengo de una resta. ¿Qué resto para obtener beneficios si soy empresario? Ingresos menos costos. Ingresos menos costos. Entonces, si esa relación es benéfica, bueno, si los beneficios son altos más bien, ¿cierto? Si los beneficios son altos, entonces yo me animo a invertir. Y por allí viene Keynes, ¿cierto? Aunque bueno, con Keynes en paralelo está un economista que casi nadie nombra nunca, que es John F. Mood, ¿cierto? Ustedes conocen más los planteamientos de Robert Lucas. O sea, Lucas sí lo han escuchado, pero no han escuchado a F. Mood. Y casi que yo diría, oiga, si usted se pone a mirar los seminales, usted casi que terminaría diciendo, oiga, pareciera que Lucas estuvo plagiando a Mood, porque es que Mood ya había hablado de expectativas adaptativas, ¿cierto? Y más o menos había inferido las racionales. Y bueno, usted dirá, ¿esa vaina a mí para qué me sirve? Para esta vaina simple. Si usted tiene beneficios, entonces se anima a invertir, pero resulta que la relación sí es simultánea, pero también es intertemporal. Claro, porque si hoy tengo beneficios, supongamos que yo invierto hoy mismo, supongamos que la vuelta es instantánea, pero lo cierto es que si hoy me va bien, yo también estoy motivado a generar expectativas de invertir mañana, y entonces hay intertemporalidad. Por eso este tipo mete aquí un retardo, ¿de acuerdo? Mete un retardo acá. ¿Sabe qué es lo curioso? Que el profe nosotros estamos viendo econometría ahorita, y el profe de econometría que nos dictó, que es un profesor, es súper viejito, pero es bien respetado porque sabe mucho. Yo creo que es uno de los últimos economistas teóricos de la generación, porque ya casi la mayor parte de los econometristas que yo conozco ya son técnicos o son muy matemáticos, y ya los más modernos son muy de programación. Y el tipo no, computador nada, demostraciones, pura demostración. Entonces, él nos explicaba y decía, mire, esto es periodo T, esto es T-1, esto es por expectativas. Entonces, claro, si yo sé que hoy me fue bien, entonces me pongo a pensar en las expectativas de manera más optimista hacia el futuro próximo. Más o menos lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos un parcial, un primer parcial en una materia, y supongamos que nos fue bien, ¿cierto? Como al profe Julio en el pregrado. El primer parcial de econometría, ¿cierto? Le fue bien. Ah, no. Toma el segundo parcial, ¿cierto? Porque es un exceso de expectativas. Bueno, esta materia está fácil, se confió, toma. El profe me dijo, ¿qué te pasó? Exceso de confianza. Entonces, ojo, esta partecita es importante intertemporalmente por el efecto sobre esta. Y mire que no necesariamente tiene que ser el mismo efecto. Si hay exceso de confianza, y por eso les decía el libro de Ruido de Kahneman, ¿cierto? Dice, no necesariamente la cosa siempre va a ser optimista.
Así como tampoco tienen que ser pesimistas. Si a mí me va mal en un primer parcial, probablemente el hecho de que a mí me vaya mal en un primer parcial hace que yo me ponga las pilas para que me vaya bien en el segundo y en el tercero. ¿De acuerdo? Entonces, miren las restricciones, cómo me cambian del modelo. El hecho de añadir un retardo, digamos que en una ecuación, no implicaría que tengamos problemas de autocorrelación después. Sí, puede pasar. Sí, claro, puede pasar. No, yo estaba pensando, chicos, este semestre se nos va a acabar y se nos va a acabar la diversión. Yo, pues como estoy dirigiendo el centro, estaba pensando que podría ser momento de hacernos un grupo de investigación de econometría. Y creo que podría ser interesante la idea, tener un grupito de investigación en econometría. ¿Cuál es la lógica de esos grupos? Publicar cosas de econometría. Eso no ha existido acá. Sería bueno como ser los primeros en hacerlo. Yo no lo he propuesto nunca, la verdad no lo he propuesto nunca. Casi siempre que hago cosas o me meto en grupos de investigación es para vainas de empleo o para hacer consultorías. Por ejemplo, ahorita mismo me ofrecieron una consultoría, pero no creo que me alcance el tiempo. Y está buena la remuneración, pero el tiempo lo mata a uno. Entonces, pero podría ser que se acabe la materia con los que quieran, hacemos un grupito de investigación. ¿Cuál es la ventaja estratégica, no? Llega 10º semestre, yo ya tengo mi investigación, me gradúo con esa investigación, chao. No me demoro, ya tengo asesor y más difícil que me pongan en problemas. Podría ser, pues podríamos pensarla si las cosas nos van bien. Eso depende de qué tan bien ustedes cumplan las expectativas que tengo yo en ustedes, ¿no? En todas estas de aquí, yo digo, bueno, este curso le fue bien el semestre pasado, esperaría yo que le vaya bien este semestre para que las expectativas se homologuen. Bueno, entonces, la inversión depende de, digamos, los beneficios y, ojo, las expectativas de los beneficios, ¿cierto? Y también depende de las dotaciones de capital. Fíjese que estas dotaciones de capital no son simultáneas. Claro, usted primero invierte y una vez ya tiene unas inversiones básicas consolidadas, entonces usted se anima, ¿cierto?, ya a invertir, digamos, el capital de trabajo para producir. Es decir, voy a hacer una separación de dos cosas. Hay una inversión base, ¿cierto? Hay una inversión base. Por ejemplo, la universidad necesita esa inversión base. Yo no puedo decir Universidad de Nariño y voy ya a la universidad y hay un potrero. No, pues no. Tiene que haber ya una inversión base. Pero también hay capital de trabajo y es como le pago, por ejemplo, el salario al profesor este mes. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver en finanzas. Bueno, si ustedes ven finanzas. Ay, esa me la ganaron, ¿sí? Porque cuando se estaba estructurando el nuevo pensum, yo propuse que se les dictara finanzas corporativas y perdí. Dijeron, no. Perdimos con Julián, porque Julián estaba proponiendo economía ecológica. Yo lo apoyé, pero no nos apoyaron en esa y a mí no me apoyaron en la... Al principio sí me apoyó Enzo, creo, Iván, Marco creo que también me apoyó, pero los demás no nos apoyaron. Entonces ustedes no tienen un curso de finanzas como tal. Creo que fue que me vencieron porque dijeron, no, es que ellos tienen un curso de análisis financiero, de contabilidad, y si la tarea la hacen bien allí, entonces no es necesario el curso. Creo que ese fue el argumento. ¿Me vencieron? Pues tenemos finanzas internacionales. Precisamente yo colocaba la versión de las finanzas corporativas como la versión micro y las finanzas internacionales como la versión macro de las finanzas. Pero sí, me dijeron, bueno, lo que pasa es que yo tengo otra arista, digamos, es la formación financiera. También soy financiero, entonces yo tengo mi sesgo, digamos, es esa parte. Entonces, para explicarlo de manera didáctica, la inversión de base es, bueno, yo tengo que tener una infraestructura. Y el capital de trabajo es como ese financiamiento de corto que yo necesito para operar en el corto. Cuando me refiero en el corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que pagarle al profe este mes, porque si no, ¿cómo me trabaja el siguiente? Pregunta, o la aclaré antes de tiempo. Bueno, sí. ¿En dónde se refleja en la parte de la inversión ese periodo base? Porque estamos en K-1. Esta es una exageración, digámoslo así, porque aquí en econometría, bueno, y eso me lleva a otra pregunta, yo estoy teniendo aquí el capital que se invirtió en un periodo anterior. Aquí en particular Klein dice T-1, pero podría ser T-2, T-3, T-10,
La pregunta es cuántos retardos debería meter en el modelo. Y para eso la respuesta va a estar en series de tiempo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver. Y en el caso se En la última reflejaría, digamos, la parte del, digamos, del progreso de mi inversión en la de beneficio, ¿no? Perdón. O del sea, pleno. se supone que, bueno, podríamos decir que está en esa parte el periodo base, ¿no? Sí. Podría ser que está el periodo base. Y la parte de los beneficios estaría en la segunda parte de la ecuación, no, segunda o tercera. Es decir, estamos en inversión, Ajá. ¿cierto? La inversión Y la me dice, segunda parte, ahí, depende de beneficios, pero ojo, aquí la estoy viendo simultáneamente la relación. Entonces, yo tengo beneficios hoy, supongamos que, por ejemplo, ahorita miré el correo y no sé si es el caso de ver que realicé unas cosas de eBay. Tengo un cliente en Ecuador que me dijo, oiga, hágame esta compra, yo soy intermediario en eBay, entonces llego y le hago esa compra, yo manejo mayoritario por menor importaciones y exportaciones, y le hice la compra. Y entonces él me dice, yo le pago tanto, y yo me pongo a hacer el cálculo y digo, pues es súper rentable para mí por el margen de intermediación que manejo. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo decir, listo, le invierto más capital a eso. Por ejemplo, ahorita estoy compitiendo en una oferta, en una subasta en eBay. Hay un producto que arrancó con 800.000 pesos, ahorita va en 1.600.000, y el análisis que tuve que hacer es, bueno, cómo está la devaluación y también cómo está mi margen de intermediación en eBay. Resulta que me resulta rentable cotizar duro. Ahorita estoy cotizando el miércoles en la tarde y ya sé si me gané o no la subasta. Estoy hablando de $350 en este momento invertidos. Habrá que ver si alguien me supera. Entonces, si tengo beneficios, ¿cierto? Y la aplico con la inversión, esto es simultáneo. O sea, por decirlo, por todo este ejemplo de eBay. Hoy en la mañana obtuve beneficios en eBay. Y en la tarde, como tengo buenas expectativas, invertí. ¿De acuerdo? Entonces la relación es simultánea, pero también puede ser intertemporal. Y es, si hace un año no me fue muy bien, entonces este año estoy invirtiendo con cautela. No estoy invirtiendo tanto. ¿De acuerdo? Ahora, vuelvo a la pregunta base. ¿Cuántas veces tengo que retardar los beneficios? Y ya les voy a decir, ustedes ya tienen la técnica, solamente que no han estudiado la teoría. Eso se hace con los criterios de información, con el ACAIC, con el Schwartz, con el Hannan-Kim. Entonces, que ustedes me decían, profe, ¿esos para qué sirven? Y yo les decía, sirven para comparar modelos. En parte, cuando ustedes vayan a ver conmigo series de tiempo, van a ver diferentes modelos con diferentes retardos, y uno de los mecanismos que les dirá cuál es el mejor modelo será el que tenga los criterios más pequeñitos, que les va a decir cuál es el número de retardos óptimos. Porque a veces uno no sabe, ¿le hago aquí un -1, un -2, un -3? ¿O le hago un distributivo? No lo sé. Eso ya toca testearlo con el computador. ¿Listo? Vámonos con la última. La última es la de los salarios. Y miren que él dice, los salarios dependen de... Mi profe la planteó que coincidió. Yo no sabía que le iba a explicar simultáneas, explicó simultáneas. Entonces, y a pesar de eso me rajé. Bueno. No, pero no desconfíen, es que es otro nivel. Es otro nivel. Pero lo básico, o sea, no se vayan a preocupar, esta materia como la estamos viendo con un nivel alto, pero empírico. Ese es el problema. Por eso el próximo semestre la voy a retomar más teórica, menos computadores, más teoría. Entonces, para los que no vieron el curso que pasó, van a tener que ver un curso diferente en realidad. Entonces, estos son los salarios y los salarios dependen de la demanda. Les decía que mi profe en el posgrado decía ingresos. Y yo decía, bueno, listo, es que está manejando un equilibrio macro, que es que el ingreso o el ingreso es igual a la producción y la producción es en equilibrio igual a la demanda agregada. Entonces esa fue la diferencia simplemente. Ahora bueno, yo sí me la sabía. Mi compañero que es administrador no sé si se la haya... El pobre me dijo, no, yo saco 0 en el examen, si es que no saco una nota negativa. Bueno, entonces, esto sería demanda agregada. Claro, si crece la demanda agregada, crece el nivel de ingreso, por lo tanto yo esperaría que crezcan los salarios. ¿De acuerdo? Esa es la relación. Pero ese efecto también puede ser intertemporal. ¿De acuerdo? Por eso la retarda. Y déjenme ver. Esto lo planteé aquí como... ¿Esto es una T? Sí.
Sí, sí, es una T. ¿Es una T? Entonces le está metiendo una variable temporal. Sí. R, entonces, R, sí. Ah, sí, sí, ahí les está cambiando los nombres a los beta. Es decir, yo podría haber colocado aquí beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7, beta 8, beta 9, beta 10. Yo podría haberlo hecho así. Pero como el tipo está manejando diferentes ecuaciones, para diferenciar los parámetros, coloca alfa, coloca aquí beta y esto es rho. Creo que esto es... Esto es gamma. Es ¿no? gamma, sí, creo que es gamma. Entonces, pero funcionaría igual si ustedes le colocan beta, obviamente diferenciando los subíndices. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que está viendo es un efecto de tasa de crecimiento. Ojo, y aquí esta T puede estar funcionando como una especie de instrumento, de hecho. ¿De acuerdo? Porque está diciendo, bueno, los salarios crecen con el tiempo. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es esa otra? Esa. ¿Aquí? ¿Esto? Sí. Es que de acá... No, sí, pero ¿qué es? Yo lo tengo acá, pero ¿qué significa? La T es el tiempo. No, sí, pero usted dijo que significaba algo. Puede ser un instrumento. Ah, Puede ser un instrumento. O sea, un instrumento en el sentido de lo que vimos en las clases anteriores, que son variables instrumentales. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen? no, pero es la influencia del tiempo. Es el efecto del tiempo eso. sobre los salarios, básicamente por la idea de que nosotros pensamos, ojo, salario monetario, que el salario monetario siempre crece con el tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita que estoy en los 17 años de la universidad, en mis 17 años, el primer salario con el que entré era muy pequeñito al salario que tengo hoy, por ejemplo. Entonces, después de 17 años, pues tengo que tener un salario. Entonces, claro, el monetario, ¿cierto? El monetario crece. Si les digo las cifras con las que entre ustedes se me ríen, pero Diga, así no. por amor a la... No, pues era eso, no tenía nada. Y pues estaba dictando lo que me gustaba. Listo, esas tres primeras ecuaciones todas tienen un término de error. Y esa es la pista para que sepan que esas son las ecuaciones que hay que modelar. O sea, ¿cómo sé yo en un sistema de ecuaciones cuáles son las que modelo y cuáles son las de base? Pues las que modelo son todas las que tengan el término de error. O sea, yo le veo una ecuación, término de error, digo, eso hay que modelarlo. ¿Cierto? Si una ecuación no tiene término de error, pues no se modela. Yo le podría colocar aquí, por ejemplo, esto está diciendo consumo más inversión más gastos igual al nivel de ingreso o demanda agregada. ¿Cierto? Allí no estoy colocando ni parámetros ni término de error. ¿Por qué? Porque son unas restricciones a las que usted sujeta el modelo. Pues actúa como una restricción, sí, pero ¿por qué no le coloco un término de error? ¿Por qué no le coloco betas? ¿Por qué no digo ingreso es igual a beta consumo más beta inversión más beta gasto más un autónomo más término de error? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque no las voy a modelar, ¿no? La respuesta es porque no es necesario. Si yo tomo el consumo, le sumo la inversión y le sumo el gasto, yo ya sé que eso me va a dar el nivel de ingreso de la economía. ¿Para qué me pongo a modelar si esa es una ecuación contable? Es una ecuación contable, ahí no tengo nada que hacer. Por eso, ojo, por allá en el 2007, de hecho, el profe Julio, haciendo sus primeros pinitos en la investigación, planteó esta locura. Tasa de desempleo es igual a beta 0 más beta 1, tasa de ocupación más beta 2, tasa general de participación más término de error. Y hice el modelito y me cuadraba perfecto. Una cosa re chévere. Se lo mostré a mi profesor de econometría de esa época. Y me hizo una cara como... A continuación digo, ¿sabes qué? Vámonos a la cafetería. Yo voy a pedir un agua. ¿Y tú qué quieres? No entendía, ¿no? Lo que me estaba pidiendo. Yo un cafecito, profe, con empanada. Me lo gastó. Se sentó, se cogió la cabeza. Digo, tú me estás diciendo que para explicar el desempleo tomaste la tasa de ocupación y la TGP en un modelo econométrico. Que sí. Pues revísate bien cómo se puede calcular la tasa de desempleo y hablamos.
Claro, cuando me puse a revisar, pues una ecuación contable. No estaba haciendo nada aquí. Estaba diciendo 1 más 1 es 2. Y lo estaba haciendo con un modelo econométrico. Que es peor, era como si estuviera diciendo yo, ¿cuál es la probabilidad de que 1 más 1 es igual a 2? Bueno, años más tarde leyendo un poco de física cuántica, que bueno, vienen los predicamentos teóricos, ¿no? Hay dos objetos que sean exactamente iguales, que sean unidades exactamente iguales, que yo pueda decir que la suma de ellos me da el 2, más allá de esas implicaciones. Ni siquiera los átomos son iguales porque no ocupan el mismo espacio, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, pues mi profe sí tenía razón, porque no estaba hablando en esos términos. Entonces, esa ecuación 3.1.13 es una ecuación contable. Ya, es simplemente hacer la sumita y ya tengo el nivel de ingreso. Ahí no hay que hacer modelo económico, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una ecuación contable, ¿de acuerdo? Es una ecuación, esas no necesitan modelarse, simplemente se ejecutan, ¿de acuerdo? Son contables. Esta que tengo aquí es de aquí cerca, la definición de este plan, bueno, de lejos es un igual, ¿no? Sí, es un Sí, es igual, igual. es un igual. Es un igual. Entonces me está diciendo, mire, si usted tomémoslo así, los ingresos de los empresarios por beneficios y los suma a los ingresos de los trabajadores vía salarios, pues tiene los ingresos totales de la economía. Y fíjese que las dos ecuaciones están dando cuenta del nivel de ingreso, o sea que vía, por un lado, demanda, o vía, oferta, por el otro, tendría que dar la misma cosa, exactamente. ¿De acuerdo? Y finalmente me dice, la última línea es el modelo de inventarios perpetuos, ¿cierto? Que me dice, bueno, la inversión en parte es la acumulación de los capitales que se tuvieron en periodos anteriores, aunque aquí no me está diciendo que son en periodos anteriores, sino que me está dando como un K consolidado. ¿De acuerdo? Es un K consolidado. Ese K también es intertemporal, ¿no? Sí, es decir, tú lo podrías modelar intertemporalmente, claro. Pero si lo vas a modelar, lo que pasa es que aquí ya estás No se diciendo, modela. la inversión es la suma de los capitales. Entonces la estás viendo contablemente, no, bueno, digámoslo así, conductualmente. Las tres primeras ecuaciones se conocen como ecuaciones de comportamiento, ¿de acuerdo? Son behavioral equation, ¿de acuerdo? Las tres primeras. Toda ecuación, ojo, toda ecuación donde usted vaya a modelar el comportamiento de un agente económico es susceptible de llevarse a estimación económica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero entender el comportamiento de los inversionistas, econometría. Si yo quiero entender el comportamiento de los consumidores, econometría. Si yo quiero entender el comportamiento de los desempleados, econometría. Siempre que la pregunta sea ¿cómo se comporta o cómo se conduce este agente económico? La respuesta es modelo económico. Pero si la pregunta es ¿cómo se mide esta variable? Entonces la respuesta es contabilidad. Por lo tanto no necesita modelo económico. ¿De acuerdo? No son las pistas. ¿Listo? Entonces, hacemos modelos econométricos en parte porque queremos entender la conducta. Limitaciones de los economistas clásicos. Un economista clásico no se ha leído a Eric Kandel y La nueva biología de la mente. Voy a escribir por acá, a ver si creo que lo pueden descargar de internet, de hecho. La nueva biología de la mente.